Buenos días, egun on guztioi. Me corresponde esta mañana presentar a la conferenciante, doña Idoia Mendia, consejera de Justicia y Administración Pública y portavoz del Gobierno vasco. Es algo que hago con afecto y con gusto, sabiendo que mi papel debe limitarse justamente a eso, a presentar y a marcharse. Aunque les confieso que cuando uno está tan lejos de la tribuna, tienen la tentación de quedarse con ella. Idoia Mendia nació en Deusto, es abogada de profesión, experta en relaciones internacionales, parlamentaria del Parlamento Vasco y hoy consejera de Justicia y Administración Pública y portavoz del Gobierno, como les decía antes. Idoia Mendia es una política de su tiempo y yo diría también que de nuestro mundo. Su tiempo es el siglo XXI, marcado por nuevos parámetros que ella domina bien, y lo hace primero porque es mujer, en un tiempo en el que la gran revolución feminista, la que se viene produciendo desde hace más de 50 años, ha adquirido no solamente carta de naturaleza, sino yo diría que puede proclamar su triunfo más absoluto. Quizás, junto a la Revolución Francesa, son las dos grandes revoluciones que han triunfado en la historia de la humanidad. Suelo mirar de vez en cuando las listas de las oposiciones. Ustedes compartirán conmigo que cuando se producen las oposiciones, por ejemplo, a la judicatura o, por ejemplo, a abogados del Estado, etcétera, la proporción de mujeres con relación a hombres que alcanzan esos puestos suele ser de 2-1 o de 3-1. El otro día vi, por ejemplo, la de abogados del Estado, han salido 23 abogados del Estado nuevos en España, que es una oposición, como ustedes saben, durísima, pues hay casi doble de mujeres que de hombres. Es también el tiempo de la sociedad de la información y de Internet, cuyas expectativas de transformación de nuestra realidad no han terminado todavía, inclusive, mejor diría, solo acaban de empezar. Es el tiempo que nos llama a una nueva organización geoestratégica del mundo, impulsada por estos nuevos Estados Unidos de Obama, pero también por la Unión Europea del Tratado de Lisboa y por los grandes países emergentes, India, Brasil, Rusia, China, que empiezan a generar, afortunadamente, una nueva gobernanza del mundo. Es el tiempo de la renovación del contrato social, que exige una profunda modernización de los parámetros sobre los que hay que situar el trabajo, las relaciones laborales, el estado del bienestar, que, como muy bien decía el lehendakari Patxi López en su discurso de fin de año, hay que renovar y reactualizar. Es también el tiempo, inclusive, para el ejercicio nuevo de la democracia. Pues bien, señoras y señores, Idoia Mendia es una política para este tiempo. Mujer, con amplia experiencia política, dominadora de las lenguas del mundo, el español y el inglés, o el inglés y el español, experta en el dominio de la red, formada, con capacidad acreditada para las relaciones humanas, capaz, por tanto, de establecer con sus interlocutores relaciones de negociación y de pacto, capaz de detectar los problemas y de analizarlos, esto que algunos llaman los analistas simbólicos, gente capaz de detectar un problema, diagnosticarlo y ofrecer solución a ese problema. Es también, les decía antes, una mujer de su mundo, de este mundo, vasca, euskaldun, nacida aquí en Bilbao, en Deusto, en el seno de una familia plural, como tantas otras, atravesada por sensibilidades diferentes, con una fuerte presencia nacionalista, y que, sin embargo, llegó al socialismo vasco sola, justamente procedente de ese origen, pero que al llegar sola al Partido Socialista y al socialismo vasco, en sí mismo representa un acto de valor y yo diría que un ejercicio de personalidad incuestionable. Se ha forjado en la política desde la base, en reuniones con la sociedad civil, en el mundo asociativo, en el mundo vecinal, ejerciendo de concejal en un pequeño municipio vizcaíno, en contacto con la pluralidad vasca a lo largo de toda su trayectoria y dejando numerosos amigos entre los adversarios políticos con los que se ha ido relacionando. En su trayectoria profesional y política, por tanto, destacan su trabajo como concejala del Ayuntamiento de Barrica, como parlamentaria vasca toda esta década,
de este nuevo siglo, como abogada en ejercicio, como representante de una asociación vecinal, como responsable jurídica del PSE y desde mayo de 2009 como consejera, que les decía antes, de Justicia y portavoz del Gobierno vasco. He leído algunos de los comentarios de Idoia Mendia en su blog de estos últimos meses. Muestra una actitud de sereno equilibrio ante los grandes temas que comenta. Tiene esa tendencia a explicar su opinión comprendiendo lo ajeno. Habla con un lenguaje fácil de entender y transmite posiciones claras. Se moja, como suele decirse. Su blog se llama Nerekin parte hartu, participa conmigo. Es una prolongación, probablemente en su propio título, de su forma de afrontar las relaciones políticas y humanas. Un espacio para debatir en libertad, donde compartir ideas sobre la vida política y también sobre la vida en general. Y también un lugar para recibir las inquietudes y preocupaciones de la gente. Así entiende Idoia Mendia la política como un ejercicio compartido de diálogo y de pacto. Tiene entre sus tareas la de la justicia, mejor dicho, la de la administración de justicia. Yo no sé si se pueden dar consejos a estas alturas del partido, como suele decirse, pero probablemente en la gestión de estos tres grandes capítulos, los medios materiales, los humanos y las relaciones con la justicia que le corresponden, se pueden decir muy brevemente tres cosas. A la justicia hay que darle todos los medios. Creo que la justicia en el País Vasco los tiene, en general, afortunadamente, desde hace muchos años, desde que un consejero, Juan Ramón Guevara, iniciara un periodo de modernización muy importante, que luego seguimos otros, para dotar a la justicia en el País Vasco de medios materiales modernos, un proceso de informatización ejemplar, un proceso de edificios y de construcciones públicas también modélico. La justicia en Euskadi tiene medios. La segunda cosa que hay que hacer es dejarle trabajar con independencia. Y la tercera cosa que hay que hacer es respetarla. Yo creo que esto nunca lo hemos hecho suficientemente, ni siquiera se hace actualmente. En muchos de los debates políticos españoles, sinceramente, creo que hay una invasión absolutamente perjudicial, preocupante, sobre la actitud que los poderes políticos, por supuesto, tienen que mantener en su capacidad crítica de las resoluciones judiciales, pero hay una invasión preocupante del ejercicio con independencia de la justicia a los jueces. Tiene también entre sus tareas los derechos humanos. Hace unos días tuve la oportunidad de ver una película que se titula Cerca de tus ojos. En ella, Maribel Verdú cuenta cómo está el mundo respecto a los derechos humanos. Es una película impactante. No creo que ustedes la hayan podido ver porque todavía no está en los circuitos comerciales. Me la pasó Elías Querejeta, que es quien la ha producido, para ver la posibilidad de trasladarla a las instituciones europeas en el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No fue ninguna sorpresa, pero les confieso que fue impactante observar los enormes acontecimientos de violación sistemática a los derechos humanos sobre algo que creíamos ya conquistado y que está, desgraciadamente, tan lejos de construirse. Idoia Mendia tiene también entre sus funciones el desarrollo de los derechos humanos en una sociedad que ha sufrido tanto por su violación. La sensibilidad que acredita en su blog la convierte, en mi opinión, en una responsable política capaz de poner a Euskadi en la vanguardia de esta conquista. Idoia Mendia habla varias lenguas, ya lo he dicho, castellano, euskera. Yo envidio a estas generaciones que han podido formarse enteramente hasta la educación universitaria en euskera. Y es además una mujer con experiencia internacional, porque tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Deusto vivió en Ámsterdam, donde amplió su formación con un posgrado de Relaciones Internacionales y Europeas. Es pues, señoras y señores, termino ya, me he alargado en exceso, es pues jurista, es mujer, es vasca, es una mujer vasca de su tiempo, el siglo XXI, y además es socialista. Y yo me enorgullezco de ello y de presentarla hoy aquí ante ustedes. Idoia, tienes la palabra. Buenos días. Egun
on guztioi. Muy buenos días a todos y gracias por haber venido hasta aquí con el tiempo tan malo que hace. Quiero, en primer lugar, agradecer al Foro Nueva Economía, a sus patrocinadores y, en especial, a José Luis Rodríguez, la invitación que me han formulado para intervenir ante todos ustedes en este inicio del año. También, como no, agradecer a Ramón sus palabras de presentación y su trabajo siempre en pro del bienestar de los hombres y mujeres que vivimos en Euskadi, el país al que ha dedicado tantos esfuerzos, primero en Donosti y en Vitoria, y después en Madrid, y ahora en Bruselas y Estrasburgo. Agradezco especialmente que Ramón me haya presentado en este foro por muchas razones, y les explicaré algunas. Él fue consejero de Justicia del último gobierno de coalición entre nacionalistas y socialistas. Dos grandes tradiciones políticas con más de 100 años de presencia en este país. Un país plural, donde todos somos necesarios, una pluralidad en la que los socialistas creemos profundamente y por la que trabajamos todos los días. Ramón, como José Ramón Recalde antes que él y como José Antonio Aguiriano en el Consejo General Vasco, forma parte de ese grupo de socialistas y consejeros de justicia de nuestro autogobierno vasco, al que yo misma me sumo ahora. Los socialistas, ya desde los tiempos de Tomás Meave y Facundo Pérez Agua, hemos trabajado siempre por la justicia y la igualdad entre las personas. Nuestro afán es que cualquier hombre o mujer tenga las mismas oportunidades, viva en el territorio en el que viva. Esto en Euskadi, un país pequeño, pero complejo institucionalmente, es a veces muy complicado. Por eso, una de las tareas que los socialistas nos hemos impuesto desde el Gobierno vasco es reordenar el panorama de los servicios sociales para que no se produzcan duplicidades, para gastar mejor el dinero público y para que se dé la misma calidad de servicios en los tres territorios. Y eso antes de entrar en debates sobre la fiscalidad que pueda hacer sostenible nuestro propio sistema de bienestar y servicios públicos. El comienzo de un nuevo año siempre es ocasión oportuna para el debate de ideas y proyectos y un buen momento para hacer planes. Este año 2010, aunque a menudo no lo parezca, no es año electoral, salvo en Cataluña, lo que en principio nos debería permitir hacer un debate sereno sobre los retos que tenemos por delante. Esto es lo que voy a tratar de hacer hoy aquí. Dividiré mi intervención en dos partes. En la primera expondré los retos generales que el Gobierno vasco en su conjunto afronta de forma inmediata y en la segunda hablaré los que yo misma me planteo al frente del departamento que dirijo de Justicia y Administración Pública. Los objetivos generales del Gobierno los resumo en tres: alcanzar la paz y la libertad, superar la crisis y volver a la senda del crecimiento económico e invertir en conocimiento e infraestructuras básicas para el futuro del país. Como consejera de Justicia y Administración Pública, el reto es aún más claro: prestar un mejor servicio al ciudadano desde los valores de transparencia, participación y colaboración y evolucionar hacia un modelo de administración que responda con eficiencia a las necesidades y demandas reales de la ciudadanía vasca. Voy a hablar poco del cambio. Guste más a unos y menos a otros, el cambio político que ha llevado a Ajuria Enea al primer lehendakari socialista de nuestra historia es un hecho. Un hecho, me atrevería a decir, de enorme trascendencia, cuyo alcance político y social seguramente es aún muy pronto para valorarlo. Mi impresión personal es que la sociedad vasca ha asumido el cambio con enorme madurez y normalidad democrática. Las voces que anunciaban poco menos que el apocalipsis si el PNV abandonaba el Gobierno, y otras, es verdad, que minoritarias, que han tratado y siguen tratando de desprestigiar al lehendakari en una operación de acoso y derribo bastante burda, no han logrado eco salvo en un núcleo de ciudadanos muy tensionado por el abandono del poder. El resto asiste a esta campaña de acoso en medio de una indiferencia generalizada. La mayoría de la ciudadanía vasca, también una parte del nacionalismo sociológico al que creo conocer un poco, ha asumido el relevo en las labores del Gobierno como algo normal en democracia y seguramente como algo muy saludable después de 30 años de hegemonía de un mismo partido. En apenas 8 meses, el nuevo Gobierno ha tenido sus momentos mejores y peores. El asesinato de Eduardo Puelles y el largo secuestro de los arranchales de la Lacrana están sin duda entre estos últimos. Pero creo que no exagero al afirmar que el cambio es ya una realidad asentada, que hasta sus más declarados adversarios han comprendido que es para 4 años, para una legislatura completa, y que el cambio de momento ya ha servido para dejar atrás una etapa de tensionamiento permanente de la política vasca en la que el debate político se reducía a cuestiones identitarias y para recuperar el sosiego de esta sociedad necesita para hacer frente a los retos del futuro.
Todo lo que estamos haciendo desde el Gobierno vasco, lo que hemos hecho ya y lo que queremos hacer en el futuro, responde a convicciones profundas y responde a un proyecto de país. El doble impulso que nos mueve no es otro que mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía y preparar a Euskadi para el futuro. Creemos en la solidaridad, en una sociedad en la que nadie se quede al margen. Creemos en la igualdad, en que reducir las desigualdades es lo que más cohesiona y lo que más une a una sociedad y a un país. Creemos en la necesidad de proteger a los más vulnerables y en la idea de que para lograr esos objetivos son necesarios unos servicios públicos de calidad. Queremos que todos los hombres y mujeres de este país disfruten del bienestar que hemos alcanzado, tengan más expectativas vitales, nuevos derechos sociales y una mejor oportunidad de desarrollo social y laboral. La política social forma parte esencial de nuestro proyecto como socialistas que somos. La preocupación por la sostenibilidad del sistema de servicios sociales ha sido y es una constante de este Gobierno. Pero frente a las voces que piden ya subidas de impuestos, defendemos que primero es necesario que las instituciones hagamos el esfuerzo de reordenar el sistema competencial para gastar mejor y de forma más eficiente los recursos que ya tenemos. Antes de apelar al bolsillo del ciudadano, hay que lograr que cada euro que se destina a gasto social en este país resulte más eficiente. Es decir, las instituciones deben gastar mejor y evitar duplicidades. Y junto a la eficiencia en el gasto hay que luchar contra el fraude, en especial contra el fraude de los colectivos no sujetos a la nómina. Tener unos servicios sociales, una educación y una sanidad de calidad y universales es un objetivo prioritario del cambio en Euskadi. En estos años tenemos que poner las bases para garantizar a la siguiente generación los servicios públicos que hoy disfrutamos. Esa es la tarea que desde el Gobierno vasco nos hemos impuesto, superar la bronca diaria en la que algunos quieren seguir instalados para fijar un horizonte de país a medio plazo y poner los medios que nos lleven a alcanzarlo. Así lo hemos hecho ya en parte, llevando al Parlamento y aprobando hace unos días, con el menor rechazo de nuestra historia democrática, solo 6 votos en contra, las cuentas públicas para este ejercicio 2010. Unos presupuestos austeros porque se enmarcan en un contexto de recesión económica, pero en los que hemos hecho un gran esfuerzo para crear las condiciones idóneas para que la salida de la crisis sea lo más rápida, sólida y consistente posible. Unos presupuestos que priman y consolidan la política social. 7 de cada 10 euros por habitante se van a destinar a necesidades de carácter social y que recogen también un apoyo decidido a la inversión en capital humano, con un crecimiento cercano al 5% en educación y formación y una clara apuesta por el tejido productivo y la innovación. A pesar de la crisis, este año vamos a invertir 312 millones de euros en investigación y desarrollo. Esto es un 9% más que el ejercicio anterior. Pero la política, como dice Daniel Innerarity, es lo que hacemos cuando hemos acabado de calcular y sigue sin estar claro lo que hay que hacer. Por eso, en los próximos días, el Lehendakari marcará con toda claridad las grandes líneas de actuación de este Gobierno para lo que resta de legislatura. Y estoy plenamente convencida de que dentro de 3 años, al considerar objetivamente los resultados obtenidos, la ciudadanía vasca podrá hacer un balance muy positivo de nuestra acción de Gobierno. Y aquellos que ahora atacan al Gobierno también lo reconocerán, quizá no en público, pero sí en privado. Pero voy a centrarme en los retos que he señalado al inicio de mi intervención. El primero, como no, el reto de la paz. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito hoy aquí. Después de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que avala la legalidad de la ley de partidos políticos y la aplicación que el Tribunal Supremo y el Constitucional han hecho de la misma, nadie puede llamarse a engaño. El que en el futuro quiera hacer política en este país tendrá primero que romper con ETA, alejarse definitivamente de ella y emplear las únicas palabras y armas que sirven en democracia, el voto y la palabra. Nadie que no renuncie fehacientemente al terrorismo y a la violencia va a poder penetrar en el terreno en el que se desarrolla la política. Todas las ideas y todos los proyectos políticos, también la independencia, se pueden defender y se defienden, de hecho, en el Parlamento vasco y se pueden someter al veredicto de las urnas. Lo único que se impide, con la ley en la mano, es que haya organizaciones que actúen contra el sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, sosteniendo la violencia y las actividades terroristas de ETA. Una banda terrorista que en el año 2009 ha asesinado a los guardias civiles Carlos Saez de Tejada y Diego Salva en Mallorca y al inspector de la Policía Nacional, Eduardo Puelles, en Arrigorriaga. Ellos tres, al igual que todas las víctimas del terrorismo, merecen nuestro recuerdo y homenaje desde la conciencia clara de que su asesinato es la violación fundamental de derechos humanos que se produce en nuestra sociedad.
Pero también es verdad que en la historia reciente de nuestra democracia se han producido otras violaciones de derechos humanos fundamentales por parte de otros agentes. Y por eso recientemente hemos alcanzado un acuerdo unánime en el Parlamento vasco para reparar y reconocer a esas otras víctimas de violencia de motivación política. Personas que sufrieron, la mayoría durante los años 70, algún tipo de agresión o atentado a manos de cuerpos policiales o grupos de extrema derecha y que también deben estar al amparo de la ley. El Estado de Derecho debe vigilarse permanentemente a sí mismo para no dejar de serlo y perseguir efectivamente todas las lesiones a los derechos humanos que se produzcan. Esa es su grandeza y eso es lo que le da fuerza para dedicarse por completo a la tarea de deslegitimar política y socialmente el terrorismo y construir la paz. Debemos trabajar por un futuro donde todos los que vivimos y todos los que hemos sufrido en Euskadi nos podamos mirar a la cara y reconocernos como parte de este país. Solo así construiremos este país definitivamente y solo así construiremos la paz, tal y como la entendía nuestro recordado Fernando Buesa. Paz que exige renuncia a utilizar la violencia como instrumento para conseguir objetivos políticos. Paz que exige la desaparición de la violencia. Paz que requiere justicia para las víctimas inocentes de tanta barbarie. Paz que necesita reconciliación y oportunidades de reinserción para quienes causaron víctimas y daños. Paz fundada en la libertad de defender cualquier pretensión política por procedimientos exclusivamente democráticos. En la Euskadi del siglo XXI no hay ninguna justificación ni para la violencia como arma política, ni para la extorsión, ni mucho menos para el asesinato de personas. Hemos pasado mucho, hemos sufrido mucho y hoy podemos ser cualquier cosa menos ingenuos a la hora de valorar las intenciones de aquellos que supuestamente dicen querer hacer política alejados de las bombas y de las pistolas, pero luego son incapaces de plantarse ante quienes las utilizan. El rechazo social a la utilización de la violencia para conseguir fines políticos es mayoritario en Euskadi. La inmensa mayoría de la sociedad vasca, incluso la mayoría de la izquierda abertzale, ha interiorizado que ETA no tiene futuro. No tiene más futuro que el abandono definitivo e incondicional de las armas y así cada vez se alzan más voces en este sentido. Desde el Gobierno vasco vamos a trabajar para que ese futuro llegue cuanto antes, con firmeza y también con inteligencia, para acelerar el final del terrorismo que tanto daño nos ha hecho a todos, a las víctimas en primer lugar, pero también a la sociedad vasca en su conjunto. El otro asunto que reclama la atención del Gobierno de forma prioritaria es la crisis económica y el desempleo como su efecto más perverso a escala humana y social. Los indicadores marcan que para este año 2010, recién estrenado, se va a iniciar un cambio en el ciclo. Hemos pasado la parte más dura de la crisis y poco a poco vamos a retornar a valores positivos. Calculamos, y así lo ven también otras entidades como la patronal Confebask o las cámaras de comercio, que Euskadi saldrá de la recesión a lo largo del tercer trimestre de este año y que cerraremos 2010 con un pequeño crecimiento. El Gobierno confía en la fortaleza e iniciativa de nuestras empresas y en que sabrán aprovechar cualquier oportunidad que pueda brindar el entorno europeo. Con todo, pese a que se suavizará la caída del empleo, aún se destruirán puestos de trabajo, lo que podría llevar a mantener tasas de paro del entorno del 10%. Será necesario, por tanto, seguir con las ayudas públicas a la inversión y a la generación de empleo, precisamente para fortalecer la salida de la crisis. El Gobierno no va a escatimar esfuerzos a la hora de preparar para el acceso al mercado laboral productivo a las 128.000 personas que no tienen o han perdido su puesto de trabajo. Tampoco vamos a renunciar al traspaso de las políticas activas de empleo. No pudo ser, por circunstancias de todos conocidas, en las fechas inicialmente previstas, pero el acuerdo alcanzado en el Parlamento vasco insta a los gobiernos central y vasco a acordar la transferencia a la mayor brevedad posible, porque para Euskadi sigue siendo necesario y urgente disponer de un único sistema público de empleo. A algunos la urgencia se les ha pasado, quizá a la espera de tiempos políticos mejores, pero el Gobierno vasco no va a permanecer de brazos cruzados ni va a aceptar que se perjudiquen los intereses del conjunto de la sociedad vasca. Las delegaciones técnicas de ambos ejecutivos siguen trabajando para que todo el dispositivo esté preparado para el momento en que se produzca dicho traspaso, y les aseguro que será antes de lo que algunos creen. De las muchas infraestructuras que el Gobierno vasco está impulsando, aquí en Bilbao, por ejemplo, algunas tan importantes como la línea 3 del metro, el túnel ferroviario que unirá el centro con el aeropuerto en menos de 9 minutos o el metro a Recalde, me detendré en una a la que en solo 8 meses hemos dado un impulso espectacular. Me refiero, claro está, a la Y ferroviaria.
que unirá por alta velocidad las 3 capitales vascas y Euskadi con el resto de España y de Europa. Un proyecto llamado a dotarnos de un transporte moderno, limpio y rápido que supone una inversión de más de 6.000 millones de euros y que va a transformar de forma radical nuestra forma de transportar personas y mercancías por el territorio. Como saben, el Gobierno vasco se hace cargo de la obra en el tramo guipuzcoano. Cuando llegamos al Gobierno había un único tramo en obras. Ahora hay 5. Cuando llegamos al Gobierno estaba en obra el 4% del tratado. Para diciembre de este año estará adjudicado en obras el 60%. Los accesos a las capitales llevaban 3 años paralizados. En el último Consejo de Gobierno dimos luz verde al soterramiento y a la estación intermodal de Vitoria, un proyecto de 476 millones de euros, de los que el Gobierno vasco aportará 117. En noviembre, la Comisión Institucional estudió el caso de Donosti y este mismo mes de enero está prevista una reunión para el caso de Bilbao. El del TAV es solo un ejemplo, pero muy significativo, de que el Gobierno vasco no solo ha estado y está muy presente tomando decisiones todos los días en todos y cada uno de los asuntos que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía vasca, sino que en estos 8 meses ha hecho algunas cosas que gobiernos anteriores no fueron capaces de hacer en 8 años. Y aquí entro de lleno en una de esas áreas que son de mi estricta competencia y en la que les puedo poner otro ejemplo de cómo nos preocupa y nos ocupamos de esos asuntos que afectan a la ciudadanía, en concreto a cerca de 65.000 funcionarios y personal laboral al servicio de la Administración Pública vasca. Quiero aprovechar esta ocasión de esta tribuna para poner en valor el acuerdo alcanzado a mediados de noviembre en la Mesa General de Negociación de la Administración Pública y que antes de acabar el año se ha extendido a la Mesa Sectorial de Funcionarios y Laborales. Un acuerdo con la mayoría sindical, con los sindicatos ELA, Comisiones Obreras y UGT, que no se lograba desde el año 2001 y que pone de manifiesto el talante negociador de este Gobierno, su apuesta por el diálogo social con contenidos, y que habla por sí solo de la importancia que concede a lo público como aquello que da cohesión y que permite el progreso de la inmensa mayoría de la ciudadanía. El acuerdo alcanzado supone la materialización de esta prioridad del Gobierno en el ámbito del empleo público. La mayoría sindical firmante ha respondido con responsabilidad al reto de afrontar el diálogo en una coyuntura económica difícil como la actual, sin abandonar en ningún momento la defensa de los trabajadores a los que representan y la necesaria solidaridad con el resto de sectores sociales. En el ánimo negociador del Gobierno ha estado presente en todo momento la consecución de un acuerdo que permitiera conciliar la necesaria política de contención y racionalización del gasto público con el reconocimiento social del valor del trabajo desempeñado por los empleados públicos. Y todo ello con la acreditación que otorga el respaldo de una mayoría sindical que representa a casi el 80% de los empleados y empleadas públicas. La vigencia del acuerdo, también insólita en la historia de la negociadora de la Administración vasca, es de 2 años, lo que permitirá el desarrollo de los compromisos adquiridos. El establecimiento de una serie de medidas en relación con el empleo público que van más allá de la cuestión retributiva persigue la mejora en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía vasca. Hay que decir que la realidad de la Administración que nos encontramos al llegar al Gobierno era de una elevada tasa de empleo temporal que tiene carácter estructural. Por ello, es necesario realizar procesos que permitan eliminar la elevada precariedad en la Administración, creando empleo de calidad. Se trata de un derecho que reforzará la implicación y mejora del rendimiento de los empleados públicos, es decir, un activo para la Administración y para los propios ciudadanos. Es, además, un importante esfuerzo de racionalización en la estructura administrativa y una oportunidad de acceso a la función pública, no solo para el personal interino, sino también para el conjunto de la ciudadanía vasca, porque las convocatorias, lógicamente, se realizarán bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Asimismo, el acuerdo recoge medidas que permitirán mejorar los mecanismos de control de las externalizaciones y subcontrataciones que habían llegado a un nivel excesivo, así como el reconocimiento del permiso de 6 días por asuntos particulares en aquellos colectivos que aún no lo disfrutaban, esto es, el personal del ACUA y el de Interior. Se establece en una aplicación gradual en el plazo de 2 años para facilitar su asunción por la organización administrativa. Los cambios importantes necesitan de sus propios símbolos, de sus referentes. Estoy convencida de que este acuerdo, que afecta a más de 65.000 empleados públicos, supone un gran cambio que se visualizará en una mejora de las relaciones de empleo y en la gestión de personal en la Administración pública al servicio de la ciudadanía vasca. Daré, por último, 2 pinceladas sobre las otras 2 importantes patas de mi departamento, que son Justicia y Administración Pública.
Al aceptar la cartera de Justicia en el Gobierno de Patxi López, me fijé como prioridad recomponer la relación institucional con el Tribunal Superior de Justicia y con el resto de colectivos implicados en la eficacia y eficiencia con la prestación del servicio público de justicia. Fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, notarios, sindicatos, representantes del personal. La aportación de todos ellos resulta imprescindible para la buena acción de Gobierno. Su ayuda y exigencia es inexcusable a la hora de detectar los fallos del sistema, pero también para establecer las soluciones adecuadas. He tenido claro desde el principio que de espaldas a estos colectivos es imposible la mejora. Y hoy puedo decir con satisfacción que, existiendo entre ellos una pluralidad de intereses que es preciso armonizar, su relación con el Gobierno vasco puede calificarse de buena o muy buena. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo un esfuerzo permanente de legitimación social y política de nuestra Administración de Justicia, algo tan simple, pero de tal potencialidad como reivindicar permanentemente a nuestros jueces, secretarios, abogados, fiscales, funcionarios y demás personal de justicia como los propios, como los nuestros. Tampoco quiere decir que no existan discrepancias e incluso opiniones divergentes sobre los problemas de la Administración de Justicia. Otra cosa bien distinta es que su solución se aborde desde el diálogo y la complicidad de todos los sectores directamente implicados, sin olvidar nunca que nosotros estamos abocados a salvaguardar el interés general, en contemplación, en última instancia, a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, y contamos con el respaldo y la responsabilidad derivada del refrendo democrático. El plan de modernización de la justicia puesto en marcha por el Ministerio, con el que desde el Gobierno vasco estamos colaborando de forma entusiasta, incluye un conjunto de reformas normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que se desarrollarán durante los próximos 3 años. Con el despliegue de la nueva oficina judicial y fiscal, la organización judicial ganará en racionalidad y eficiencia. Irún y Getxo acogen ya una experiencia piloto de funcionamiento de esta nueva oficina judicial y en los próximos 3 años vamos a proceder a su implantación integral desde los partidos judiciales más simples hasta los más complejos, terminando en Bilbao en enero de 2013. En materia de informática judicial, seguimos trabajando para lograr unos sistemas que interoperen con los sistemas de los demás operadores jurídicos, para que en general redunden en una optimización de los recursos y mejora en la prestación del servicio público. En tal sentido, se ha elaborado un programa de actuaciones para los próximos 3 años en el marco del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, suscrito el pasado 9 de diciembre con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. En este momento se está trabajando, entre otros extremos, en acuerdos con los colegios de registradores y notarios para el envío de documentación de forma telemática, diligencias judiciales mediante sistema de videoconferencias con los internos de las prisiones, intercambio de documentación con el Fondo de Garantía Salarial, exhortos telemáticos, al margen de la inminente puesta en marcha del expediente electrónico en juzgados de primera instancia y social en Donosti como ensayo piloto. En materia penitenciaria vamos a ir dando pasos para asumir progresivamente la competencia que nos otorga el Estatuto. Así, se está negociando ya el traspaso del personal sanitario y educativo de prisiones, a cuyo efecto hemos realizado diferentes estudios del impacto económico que supone. Queremos avanzar en la gestión de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad y estamos trabajando también en la elaboración de un programa integral de necesidades e itinerarios para la población reclusa y penada, del que ya existe un primer esbozo. Dichas líneas de actuación vienen determinadas por la progresiva asunción de las materias que integran la competencia de las instituciones penitenciarias, atendiendo de forma prioritaria a aquellos sectores y áreas de actividad más necesitados. Confío en que el acuerdo con el Gobierno central llegará pronto, pero tengo claro que mientras llega, el Gobierno vasco no va a actuar, como ocurrió en el pasado, de espaldas a la realidad de los 3 centros penitenciarios vascos en los que cumplen condena unos 1.500 hombres y mujeres. Mejorar en lo posible sus condiciones de vida es el fin último del proceso gradual de asunción de la competencia de prisiones que nos hemos planteado. Desde la justicia, uno de mis grandes retos y primer apellido de mi departamento, también trabajamos por la igualdad. La justicia entendida como un servicio público de calidad para toda la ciudadanía, en especial para los que menos tienen. Por ello, además de la gran transformación que va a suponer la implantación de la nueva oficina judicial en todos nuestros partidos judiciales, vamos a dar un impulso definitivo a la mediación penal, familiar, de conflictos entre vecinos, de consumo, etc.
Como todos ustedes saben, los grandes asuntos, los de varios millones de euros, no se solucionan en los tribunales de justicia, sino en los grandes despachos de abogados, en fructíferas negociaciones. Nosotros queremos universalizar los sistemas de mediación para que cualquier ciudadano, tenga los ingresos que tenga, pueda resolver satisfactoriamente sus asuntos a través de la mediación y no se vea obligado a litigar. Potenciar los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, ya no solo por un motivo de eficiencia del sistema, sino también por compromiso con una idea de justicia que descansa en la paz social. Es uno de nuestros grandes objetivos para esta legislatura. Para ello, es urgente reorganizar y unificar los recursos existentes, centros de mediación en el ámbito familiar y sistema de mediación penal mayoritariamente, y promover su creación allí donde actualmente no llegan, no solo en su ubicación o localización física, sino también en materias que hasta el momento no se abarcan y que podrían ser susceptibles de encaje en estas fórmulas de autocomposición, como las reclamaciones económicas entre particulares, relaciones entre vecinos o la responsabilidad de daños, entre otras. La igualdad impone, fuera de los servicios de resolución extrajudicial de conflictos, que el ciudadano, independientemente de su capacidad económica, pueda acceder a la jurisdicción para la adecuada tutela de sus intereses. Aquí mis preocupaciones son dos. Prestar un servicio profesional de calidad, que no menoscabe ni limite de forma alguna los derechos de defensa y representación del ciudadano, para lo que resulta indispensable la necesaria colaboración de los colegios profesionales y gestionar debidamente los recursos públicos destinados a tal fin, a la que como mandataria estoy obligada a rendir cuentas ante la ciudadanía. No puedo acabar esta referencia general a la actuación en materia de justicia sin unas ligerísimas alusiones al sector sobre el que descansa la Administración de Justicia, el personal al servicio de la misma. Gran pilar sin cuya capacitación y colaboración resulta impensable construir un sistema de justicia adecuado. Soy consciente de los déficits existentes en prevención de riesgos y salud laboral, interinidad e inestabilidad de los funcionarios públicos. A remediar estas situaciones hemos dirigido nuestros primeros esfuerzos. Se han planteado diversas soluciones cuyos frutos estamos empezando a ver en continuas conversaciones con los sindicatos. Trabajamos por la estabilidad del funcionariado como reconocimiento a su trabajo e instrumento para el logro de la mejor prestación del servicio público. Esta es la opción inicial para disminuir la interinidad. La segunda es incentivar la carrera funcionarial entre la ciudadanía, singularmente entre aquellos que de forma esporádica, pero con larga experiencia, vienen prestando ya estos servicios, lo que necesariamente ha de verse complementado con algunos retoques en el sistema de convocatoria y selección del empleado público. En la misma línea, no quiero olvidar nuestro propósito decidido de promover el acceso a profesiones jurídicas desde un sistema público o con soporte público de formación, ya no solo como garantía del principio de igualdad, sino también como forma de enraizamiento social y de promoción de nuestras singularidades jurídicas y lingüísticas. Tras 30 años de autogobierno, también se hace necesaria una reflexión profunda sobre la administración que tenemos, sobre su magnitud, su organización y su capacidad de respuesta a las necesidades y demandas reales de la ciudadanía. El objeto de esta reflexión no es otro que promocionar la participación real y efectiva de los ciudadanos, racionalizar y, en la medida de lo posible, acortar los procedimientos internos, convirtiendo a la Administración Pública Vasca en un instrumento ágil y potenciar y adaptar algunos servicios que ahora mismo está prestando. En lo que a participación se refiere, el reto no consiste únicamente en atender mejor al ciudadano, ya sea en ventanilla, por Internet o a través de otros medios como pueden ser los teléfonos móviles. El reto es escuchar a la ciudadanía para ordenar toda la actividad del Gobierno orientada al ciudadano, al público. El ciudadano es nuestro cliente y de su escucha y atención aprenderemos y orientaremos todos nuestros servicios a atenderle mejor, dándole aquello que demanda. Hasta ahora, Euskadi.net, nuestro Gobierno vasco en la red, era la principal vía de comunicación con el ciudadano, una vía en una única dirección. El verdadero cambio de este modelo de presencia vendrá con su evolución hacia un modelo bidireccional, de forma que la Administración escuche a la ciudadanía y le facilite canales a través de la web, no solo para expresar su opinión, sino también para participar activamente en las tareas del Gobierno. En este mismo sentido, en los próximos días se pondrá en marcha la página de Gobierno Abierto, Irekia, compromiso del Lehendakari con la apertura, la transparencia y la participación que la ciudadanía de este tiempo demanda. Este Gobierno abierto será una verdadera ventana a través de la cual entrar dentro del Gobierno. Es un camino que iniciamos convencidos, aunque conscientes de su dificultad.
Nuestra ciudadanía es cada vez más activa en la red y los responsables políticos debemos evolucionar y aceptar el reto de responder de forma permanente a sus demandas. Cuando llegamos al Gobierno también nos encontramos con un proyecto en desarrollo como es el Servicio de Atención Ciudadana Zuzenean, complemento necesario de Euskadi.net, donde se atiende a la ciudadanía de forma presencial, telefónica y en el futuro también a través de la red. Es un reto enorme para el que estamos dotando al servicio de los medios necesarios para dar una atención de calidad. En los próximos días abriremos una última oficina de Zuzenean en Vitoria-Gasteiz, culminando así el despliegue de las 3 oficinas de atención ciudadana de forma presencial en las 3 capitales vascas. Como les decía al principio, uno de los retos es dotar a la Administración de agilidad suficiente para servir mejor a la ciudadanía. Esto nos pone ante la necesidad urgente de hacer la revolución dentro de casa, pues implica cambios en los métodos de trabajo, en la cultura organizativa, en la tramitación telemática de los expedientes, para avanzar hacia una administración sin papel y en la necesaria racionalización también del gran número de órganos consultivos de los que nos hemos ido dotando a lo largo de estos últimos 30 años. Necesitamos, como decía, agilizar los procedimientos internos de la Administración, tanto hacia afuera como hacia adentro, a la hora de elaborar los informes que a día de hoy necesita cualquier medida normativa que queremos poner en marcha. La tramitación telemática plena de los procedimientos administrativos, además de ser un objetivo del Gobierno, también es una obligación legal que viene marcada por la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por lo que ya estamos volcando nuestros esfuerzos para avanzar en el logro de este objetivo y lo seguiremos haciendo durante los próximos meses. Soy consciente de que el cambio organizativo del que les hablo precisa apoyarse en acciones de comunicación y formación, y solo será posible si cuenta con un liderazgo claro y consigue involucrar a todos los profesionales. De momento, hemos puesto en marcha un espacio de colaboración con Lehendakaritza para el despliegue del Gobierno abierto al conjunto de la Administración y para el impulso de la cultura de evaluación de políticas públicas. Asimismo, otros niveles técnicos, como los letrados, han comenzado también a colaborar de forma conjunta, compartiendo conocimientos y experiencias que están ayudando a mejorar el modelo básico de tramitación de cualquier norma dentro del Gobierno. Todas estas actuaciones se concretarán en el Plan de Innovación en los Servicios Públicos que presentaremos este mismo año. Un plan llamado a definir el marco estratégico de actuación en la Viceconsejería de Administración Pública, unificando en un único instrumento los anteriores planes de informática y telecomunicaciones y el Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónico. Al comienzo mencionaba, y voy terminando ya, la necesidad de racionalizar la multitud de órganos consultivos, más de 40, que han ido surgiendo a lo largo de estos 30 años de autogobierno. La consejera Zabaleta apuntaba recientemente a una solución que podría pasar por refundir algunos de ellos, en concreto los 2 grandes órganos sociolaborales, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Relaciones Laborales, en uno solo. Yo quiero también abrir esta reflexión a otros servicios, como pueden ser los relacionados con las políticas de igualdad, ya sea de género, Emakunde, de orientación sexual, Berdindu, o de origen, como Biltzen, o de cualquier otro tipo. Y termino, ahora sí, con un mensaje de esperanza de cara al año que comenzamos. Euskadi está y va a seguir estando entre las zonas más avanzadas de España y de Europa. Contamos con recursos humanos cada vez mejor formados, con capacidad innovadora y con infraestructuras físicas y tecnológicas de última generación, como será el nuevo centro de investigación del campus de Leioa. Contamos con empresas líderes del ámbito mundial en los sectores financiero, aeronáutico y de las energías renovables. Contamos con capacidad de atracción para la inversión extranjera directa, como demuestra el acuerdo entre Mercedes y el Gobierno vasco para fabricar coches eléctricos en Gasteiz. Es la hora de ir a por todas, de disputar las oportunidades que se abren en el mundo globalizado, en esta segunda década del siglo XXI. No es momento para arredrarnos, sino, como cantaba Iparraguirre, para dar y difundir por el mundo nuestros frutos. No es tiempo de dudar, sino de ir a por todas para dejar un futuro mejor a nuestros hijos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, consejera. Hay muchas preguntas, yo le agradecería en lo posible la mayor concreción. Bueno, empezamos por esta de Luis Barcala, que dice: en relación con los resultados del Euskobarómetro, que registra una desaprobación superior
al 70%. Ustedes han explicado que el Gobierno vasco, no ha tenido tiempo para acreditar su labor y que harán un mayor esfuerzo por comunicar mejor. ¿No le parece que ese resultado tan significativo corresponde en buena parte al rechazo de las bases socialistas contra la coalición de facto entre el PSE y el Partido Popular? Bueno, voy a tratar de ser breve, porque veo que hay muchas preguntas y me he alargado demasiado. Yo creo que hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el Euskobarómetro, ¿no? Una de las cuestiones, haciendo relación a la última parte de esa pregunta, es que también este país y todos los países en general cambian lentamente sus opiniones, ¿no? Y hay que recordar que también bajo los últimos gobiernos tripartitos que han gobernado este país en los últimos 10 años, también mayoritariamente era la fórmula menos querida. Siempre abogaban más por un acuerdo transversal entre socialistas y nacionalistas, que había sido lo que habían conocido en el pasado y que había sido una fórmula de éxito y bien recordada por la ciudadanía. Está claro que la influencia de la situación económica también influye negativamente a la hora de valorar a cualquier gobierno. Y creo recordar que si nos atenemos a los valores medios de cómo valoran otros gobiernos, otras regiones o otros países, pues estamos por encima de la media, ¿no? Yo creo que somos un gobierno joven, llevamos apenas 7 meses, afrontamos una situación económica pues muy seria. Y yo estoy convencida de que en los próximos meses y en los próximos años, como así lo he dicho en mi discurso, la ciudadanía vasca sabrá valorar el trabajo que está realizando este Gobierno. Hoy El Correo, en un análisis de Alberto Ayala, asegura que el PNV y el PSE están convirtiendo Vizcaya en su principal campo de batalla. ¿Tienen ustedes la sensación de que el PNV está haciendo un marcaje especialmente duro a Patxi López y que este acoso y derribo, como usted mismo ha calificado en su discurso, podrá llegar a ser insostenible? ¿Cree que el PNV se equivoca al pensar que el lehendakari López ejerce un liderazgo débil y desdibujado? Yo creo que Vizcaya ni ningún territorio de este país debería de ser campo de batalla de ningún partido, sino justo todo lo contrario, ¿no? Vizcaya y cualquiera de los otros 2 territorios que componen Euskadi tienen que ser el objetivo prioritario de cualquier político. Debemos buscar soluciones que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Debemos buscar soluciones que den futuro de viabilidad económica a zonas olvidadas quizá por los gobernantes de esos territorios durante muchos años. Eso es por lo que tenemos que trabajar. Yo creo que el ciudadano, además, no comprende que los políticos nos estemos despellejando continuamente. Los políticos lo que tenemos que hacer es poner encima las soluciones, debatirlas, porque para eso estamos, y yo creo que es comprensible que los adversarios políticos critiquen, es legítimo y esa es la ley política, pero lo que fundamentalmente el ciudadano no comprende es que busquemos por encima de todo, en vez del bienestar del ciudadano, en vez del futuro de la sociedad, busquemos el futuro exclusivamente de un partido político o de un líder político en concreto, ¿no? En ese sentido yo creo que debemos de cambiar mucho. Desde Europa Press le preguntan qué le ha parecido la detención de esta noche y la intervención de la Guardia Civil. Yo, en cuestiones judiciales, lo único que puedo decir es que seguramente obedecerán a pruebas que obran en poder de la policía y estimarán luego los jueces y fiscales si hay indicios de delito y procederán. Por lo tanto, yo respeto absolutamente las detenciones y las decisiones que se tomen en ese sentido. Evidentemente, asistimos, yo creo que a un momento donde creo recordar que hoy a la mañana mismo se decía que el índice de Kale Borroka está muy por debajo de meses anteriores, lo cual es positivo, y el índice de detenciones está muy por encima. Por lo tanto, yo, como demócrata, pues me alegro profundamente de esas situaciones. No quiero ponerle al señor Ares en ninguna dificultad. Tiene usted el micrófono a su disposición si quiere intervenir. También desde Europa Press le preguntan sobre su opinión sobre la huelga de hambre de los presos de ETA. Y Gorka Ibarra dice, ¿qué le parecen las declaraciones del líder del PP, Basagoiti, que dice que Euskadi tendría un problema menos si los de ETA llevasen el ayuno hasta el final? ¿Está de acuerdo con él? Hombre, yo como abogada que soy, como consejera de Justicia, yo creo en el sistema penal español y creo en la reinserción de todos los presos, ¿no? Yo creo que debemos de trabajar
porque la violencia termine, porque ETA acabe, y yo creo que este país, cuando llegue la paz, que llegará algún día, seguramente tendremos que construirla entre todos, este país, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que no ayuda en nada. Tampoco creo que les ayude a ellos en buscar la solución, la huelga de hambre. Le preguntan qué opina en torno a congelar los sueldos de los funcionarios vascos y si le parecen justos sus salarios. Los funcionarios vascos han hecho un esfuerzo a través de sus representantes sindicales en la Mesa General de la Administración Pública con una subida mínima de sus salarios, es un 0,3, es la subida que también se va a hacer en la Administración General del Estado, y han hecho un esfuerzo importante en dotar de otros contenidos, ¿no? Yo creo que hemos compartido objetivos, tanto los sindicatos como el Gobierno, en poner el acento en dar estabilidad a la plantilla, en acabar con las externalizaciones. En fin, yo creo que han hecho un gran ejemplo para estos tiempos de crisis. Con su peculiar estilo, Alfonso Guerra cargó ayer contra los responsables políticos, entre ellos Montilla, que especulan, en su opinión, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y le preguntan de qué manera esa polémica, ese conflicto, puede influir en que planee de nuevo sobre Euskadi la sombra del plan soberanista de Ibarretxe. Yo creo que Cataluña y Euskadi son dos ejemplos totalmente distintos y no tiene por qué planear ninguna sombra fruto de la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional en el sentido del Estatut de Cataluña. Ramón Jáuregui hablaba en su presentación de su sensibilidad hacia los derechos humanos. Y le preguntan qué le parece que Aralar haya pedido que el Gobierno vasco incluya en la futura asignatura de educación para la ciudadanía los testimonios de motivación política, es decir, de los afectados de abusos policiales. Nosotros, como creo que lo ha puesto recientemente de manifiesto la consejera de Educación, estamos varios consejeros de este Gobierno trabajando en la reformulación del Plan de Educación para la Paz y Derechos Humanos, que se llevó a cabo en la pasada legislatura. Aún es un trabajo que estamos acabando y, por lo tanto, yo creo que sería prematuro establecer ninguna conclusión al respecto. Juan Zubillaga dice: la política Open Data de apertura de las bases de datos del Gobierno, ¿la van a intentar impulsar en las otras instituciones del País Vasco? Hombre, yo creo que la apertura de datos, el Open Data, yo creo que es una iniciativa novedosa. Yo creo que se puede decir que hasta que es única en el Estado por parte de un Gobierno autonómico. La aprobamos en el último Consejo de Gobierno del año. Va a poder poner en pista una vía económica a muchas empresas para que reutilicen los datos que ya están públicamente colgados en la página del Gobierno. Vamos a ver qué respuesta tiene. Y yo creo que es una buena iniciativa. ¿Que se traslade o no a otras instituciones? Bueno, yo desde luego he llegado al Gobierno convencida de que para trabajar por la Administración electrónica, por acortar realmente los plazos para las empresas y los ciudadanos en sus trámites, en las ventanillas de las instituciones, debemos de trabajar todos conjuntamente. Todos, diputaciones, ayuntamientos y Gobierno vasco, somos un país pequeño y lo podemos hacer, solo es cuestión de voluntad. Yo mantengo una buena relación con los diputados homólogos de mi ramo en las diputaciones forales y voy a seguir convencida de que ese es el camino que tenemos que seguir. Acuerdos de interoperabilidad, compartir datos para facilitar la vida a nuestros ciudadanos y a nuestros empresarios. Santiago Echevarría le pregunta a qué obedece el cese del defensor del menor. ¿Desaparecerá esta institución creada por el lehendakari Ibarretxe? Bueno, la Defensoría del Menor fue objeto de mucha polémica en la pasada legislatura. Nosotros, junto con algunos otros grupos de la Cámara, no estuvimos de acuerdo en su creación. El consejero Javier Madrazo, de Asuntos Sociales, del cual dependía dicha ley, y su creación de la Defensoría, bueno, pues fue partidario, obtuvo el apoyo de EHAK y salió adelante, pero nosotros creemos que esa Defensoría del Menor la puede realizar perfectamente el Ararteko, que es quien es competente en esa materia y, por lo tanto, es por lo que hemos llevado esa reforma, esa modificación legal al Parlamento y se ha aprobado. Finalmente, le piden que valore el dato de que la Kale Borroka
como usted mismo señalaba hace un momento, ha caído un 28% en el último año. Le preguntan si algo se mueve en la sociedad vasca o es meramente una nueva estrategia de ETA. No voy a especular sobre estrategias de la banda terrorista, lógicamente, porque yo creo que no obedecen a ninguna lógica. Yo, desde luego, me alegro de que la Kale Borroka haya bajado sus índices de actividad. Yo creo que también es muy importante la labor que se está haciendo de tratar de achicar los espacios a la impunidad de la que muchos jóvenes gozaban en este país, ¿no? Y que fueran tratados casi como héroes en sus cuadrillas y en sus pueblos. Yo creo que todo contribuye. Yo creo que la labor ejemplificante y educadora que debemos realizar desde las instituciones públicas y desde los medios de comunicación también públicos es muy importante. Y todo ello contribuirá, cómo no, a disminuir el que estos jóvenes se sumen a las actividades de Kale Borroka. Muchas gracias, consejera Mendía. Muchas gracias, Ramón Jáuregui. En nombre de Petronor, Orange y BBK, el presidente de esta última entidad, don Mario Fernández, va a despedir el acto. Muy bien, me cumple dar trámite a la liturgia de este tipo de actos para dar las gracias a la consejera. Ha realizado usted una brillante exposición de su programa y ha hecho un brillante ejercicio de portavoz del Gobierno en la contestación a las preguntas. De manera que aquellas dudas que pudiera haber respecto de si definitivamente está en condiciones de ejercer esa función han quedado despejadas con toda seguridad. No sabía que era usted de usted también, como yo. Hay una pequeña diferencia en décadas, pero son temas que no... Y también quiero concluir diciendo que ha sido una satisfacción contar con don Ramón Jáuregui, quien recuerda también épocas anteriores de ejercicio de algún tipo de actividades públicas. Y simplemente agradecerles también a todos ustedes su presencia y a la señora consejera su intervención. Eskerrik asko.